Muy bien, amigos carcocheros tecnológicos, me encuentro aquí con nuestros amigos de AQP App. Ellos, bueno, son arequipeños que hacen aplicaciones, crean páginas web y todo. Exactamente, todo lo que veíamos en el bloque tecnológico ahí en el set, pero ahora salimos para conocerlos. Y vamos a empezar a hablar un poco de las aplicaciones como estas. Cuéntanos un poco las aplicaciones que AQP App ha creado. Empecemos por páginas web que tengan ahorita que funcionen y que sean de ayuda para la comunidad. Si me dices páginas web, tenemos presencia global. Bueno, presencia global es una idea muy sencilla. Cualquier persona puede tener su página web en 5 minutos, así como suena. No es necesario que tú tengas que encontrar un desarrollador, un diseñador, alguien que te venda el dominio, el hosting. Todo eso lo resumimos para que el interesado tenga su página en 5 minutos. Y así, entonces presencia.global es la ruta, la dirección web donde puede estar. Entonces tú puedes entrar ahí y ya tener tu página. Tienen páginas prediseñadas para que la gente pueda hacerlo más fácil y no tenga que ser un diseñador experto, ¿no es cierto? Exactamente, y los diseños son excelentes, son muy muy geniales, tienes que verlo. Carcochero, súper interesante. ¿Otras aplicaciones, algún juego, algunas cosas que hayan creado por ahí? Cuy Evolution. Cuy Evolution. El Cuy Evolution. Ese es tu juego, chata. Ahí, escucha bien. Cuy Evolution, bueno, no tengo mi celular a la mano, pero es muy entretenido. Es un Cuy muy inocente que empieza a evolucionar según pasa algunas etapas, ¿no? Tipo Mario Bros, que va comiendo algunas cositas, se encuentra con sus enemigos y muere, o si no, va evolucionando comiendo como un hongo, por ejemplo, ¿no? Y así. Qué interesante, carcocheros, pero ahora vamos a seguir con esto y nos van a presentar un poco los gadgets y cosas, juguetitos interesantes que están pasando acá en toda la oficina. Acompáñame. Muy bien, carcocheros tecnológicos, el boom de la tecnología en estos tiempos viene a ser la impresora 3D. Y aquí en Arequipa también nuestros amigos de AQP App tienen una impresora 3D para presentarnos a todos nosotros. Nuestro amigo Eli va a ser el encargado de presentarnos la impresora 3D. ¿Cómo estás, Eli? Dime qué modelo de impresora y bueno, qué estás imprimiendo en estos momentos, ¿no? Gracias, ¿qué tal, amigos? Esta es una impresora Felix 2.0 y en este momento estamos imprimiendo una pequeña estatuilla de Oscar. Para impresionar a nuestros televidentes, como eso. ¿Qué material utilizan para la impresión? Porque, o sea, una impresora normal imprime sobre papel de todo tipo, ¿no? Pero acá estamos imprimiendo en volumen. ¿Qué material utilizas? Claro, ahora imprimimos objetos, ¿no? Y eso se trata todo este boom. Usamos material ABS para en esta impresora específicamente y PLA, que básicamente es plástico, digamos. Otras impresoras 3D son capaces de incluso imprimir en fibra de vidrio, hasta incluso en metal y en cemento, ¿no? Cualquier programa ahora que sea para diseñar en 3D es capaz de lanzar o de arrojarnos un formato para una impresora 3D. Entonces AutoCAD, SolidWorks, SketchUp y varios otros programas que son bastante conocidos ya botan el formato STL, para que sirve justo para las impresoras, para el formato, para el software de la impresora 3D, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora una imagen promedio? Entre, no sé, unas 2 horas, 1 hora a 3, 4 horas tal vez. Depende de la calidad de impresión, de la complejidad de la figura y también obviamente del tamaño, ¿no? Listo, amigos carcocheros, ahora la parte que les gusta, los gadgets. Como gadgets esta vez tenemos a los drones. ¿Qué modelo de dron es el blanquito que tenemos aquí delante? Digamos, este modelo es un Phantom 2 Vision Plus, es uno de los más profesionales que ofrece la empresa DJI, que bueno, su camarita, como podemos ver, la filma en HD, es bastante bueno para lo que es la fotografía y la filmación aérea. Digamos, nos puedes enseñar a encenderlo, prenderlo y moverlo un poquito con este tremendo control que tienes. A ver, una demostración rápida. A ver, bueno, las piezas fundamentales para prender un dron es tener el control encendido, sus lucecitas al máximo, acá un pequeño router que lo que permite es que la señal se expanda mucho más lejos, y el dron tiene que estar con sus hélices bien puestas, la camarita funcionando y listo, todo tiene que estar activo. Hay un tema de calibración previamente, pero eso siempre y cuando usemos el GPS. Si lo vamos a enviar al dron, digamos, a que vaya automáticamente a cubrir una zona, ¿no? Quiero que cubra todo el estadio La Unza, digamos, entonces se programa y el GPS tiene que estar calibrado. Tiene sus lucecitas bastante intensas para indicar cuál es el frente. Las rojitas siempre indican el frente, porque cuando está en el aire no sabemos cuál es al frente, así, pero las lucecitas rojas nos indican. Ahorita no lo podemos elevar por temas de muy poca altura el dron. ¿Pero qué te parece si vamos afuera para poder probarlo? Vamos a jugar afuera entonces.